Bienvenidos a Los Cancelados, de Periodista Digital, dando voz a personas que, bueno, al establishment, al régimen, mejor dicho, pues no les gusta mucho que hablen, por lo menos que se les escuche lo menos posible. Y cuando se les escucha, se les intenta manipular o tergiversar o ridiculizar en el mejor de los casos. Hoy estamos con una persona, un referente intelectual, la verdad que un hombre que cada día tiene más adeptos y que ha decidido, pues, proponer y establecer una serie de ideas que, ya les digo, al régimen PSOE, al régimen 78, la verdad que no les apetece, no les gusta demasiado. Él es el secretario general de Vanguardia Española, Santiago Armesilla. ¿Qué tal, cómo está usted? Pues muy bien hallado, como siempre que me invitáis aquí. Un placer, por supuesto. Hoy tenemos que hacer un programa en Salamanca, dando un paseo por Salamanca y comentando. Dando un paseo sería maravilloso. Sería genial, ¿verdad? Ir a los dominicos, ir a ver la plaza, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor. Bueno, ¿qué te voy a decir? El monumento de Francisco Vitoria. Es una ciudad preciosa. Sí. O sea, yo estoy enamoradísimo de la ciudad. Armesilla, explícanos la propuesta por la paz. Una palabra muy sobada, una palabra que nos suena a canción de John Lennon, que nos suena a pacifismo, pero en este momento de la historia, en este momento de conflicto ruso-ucraniano, algunos, entre los que me incluyo, pues digamos que defendemos una posición de paz. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta idea? Bueno, eso tiene que ver con la concentración de ayer en frente del Congreso de los Diputados. No es un pacifismo porque sí, no es una posición hippie, creo que simplemente estamos en una coyuntura internacional, no descubro el Mediterráneo a nadie que nos vea, muy peliaguda, muy tremenda, donde a pesar de que ha llegado un presidente a Estados Unidos, que es Donald Trump, que intenta, entre comillas, por todos los medios, llegar a una posición de paz en Ucrania para llevarse bien con Rusia, para alejarla de Pekín y enfrentarse ellos a China, mientras Europa se rearma y se enfrenta a Rusia, aunque sea de manera ten con ten, no caliente, pues tenemos la cuestión de Siria, donde se está realizando ya un genocidio contra la población cristiana del país y también contra los alawitas y con minorías islámicas, chiitas, etcétera, grupos laicos seculares, y tenemos la cuestión de Gaza, donde Trump ha prometido convertir eso en una suerte de Benidorm. Entonces, estamos en una coyuntura tremenda, porque yo llevo diciendo hace tiempo, nosotros en Vanguardia Española, en el Instituto Beatriz Galindo La Latina y en mi canal de YouTube, llevamos diciendo hace tiempo que estamos en una segunda guerra fría, donde ya hay conatos calientes, donde hay pues dos bandos, el liderado por Estados Unidos y el liderado por China, que son los BRICS, pero con guerras proxies, o guerras, digamos, localizadas, donde ambos contendientes, de manera indirecta, se entrecruzan. Y son dos contendientes y medio, porque Rusia es el tercero en discordia, que yo creo que ahora está en una posición de poder llevarse bien con los dos, con China y con Estados Unidos, y sacar tajada de lo que le convenga con uno o con otro, para tratar incluso de convertirse en un poder al mismo nivel que China o que Estados Unidos, cuando todavía está lejos, no en ojivas nucleares, pero a lo mejor sí en economía, etcétera. Entonces, ¿qué ha sido la guerra de Ucrania? Que parece que está a punto de terminar. Ha sido una guerra proxy, en realidad, entre Rusia y Estados Unidos, e indirectamente contra los BRICS, donde el papel, yo creo, más terrible por ridículo y nefasto es el de la Unión Europea, que ha demostrado su inutilidad, su inoperatividad, su incapacidad para desarrollar una política exterior común, una política militar propia, que no hay ejército propio, y un montón de cuestiones. Entonces, y a nivel comercial, pues imagínate cómo ha ocurrido esto, ¿no? Poniendo nosotros sanciones a Rusia, mientras Rusia se abre al resto del mundo. Tenemos un problema en eso que se llama Occidente, y es que pensamos que la comunidad internacional es the West, como dicen los anglosajones, es decir, Canadá, Estados Unidos, o sea, la OTAN, el G7, y si acaso un poco la Comisión Trilateral con Japón. Y poquito más. Pero el mundo es muy vasto, son más de 8.000 millones de habitantes, con naciones que tienen... China y la India tienen las dos juntas 3.000 millones de habitantes, más de 3.000 millones de habitantes, es decir, 3.000 de 8.000. Tú imagínate lo que supone despertarse y darse cuenta de que el resto del planeta, que en gran parte, no del todo, no les voy a decir que esta es la única causa, pero en gran parte la situación histórica de muchos países, de eso que se llama sur global, ha estado causada por el colonialismo y el neocolonialismo de algunas naciones europeas. Por ejemplo, Francia y el Reino Unido, que quieren acabar con Rusia para que deje de molestarles en sus prácticas neocoloniales en África. Hoy es noticia, supongo que lo habrás visto, la fusión en un solo ejército
entre Burkina Faso, Malí y Níger. Eso supone un punto de inflexión absolutamente nuevo en el Sahel, y ese ejército va a plantar cara a todo lo que quede del Estado Islámico por la zona. Pues, ¿qué supone a un españolito medio, a un alemán medio, a un francés medio o incluso a un canadiense medio ver que el mundo se moderniza sin occidentalizarse? Yo creo que despertar ante eso, que es una novedad histórica sin parangón, supone evidentemente para algunos una pesadilla, para otros un sueño, y para otros yo creo que les están dando golpes y no saben de dónde vienen, no se enteran de lo que está pasando. ¿Cómo llevas que te acusen de putinejo por exigir neutralidad, paz? ¿Te paga Rusia, Vanguardia Española? ¿Rusia tiene algún interés con vuestra formación? Ojalá lo tuviera. Yo estaría encantado de que me mandaran jamones, pero bueno, que ya vivo en Salamanca y compro jamones yo por mí mismo, que son riquísimos, ¿no? La mejor paletilla que he comido en mi vida, la salmantina. Pero, a ver, exigir paz en realidad es exigir que España sea una nación neutral ante un conflicto que nos va y nos viene, que es un conflicto entre dos naciones eslavas, que es Ucrania y Rusia, en el que al mismo tiempo Estados Unidos está metido, pero que a nosotros no se nos ha perdido nada en la zona, y donde, por supuesto, creo que sería absolutamente contraproducente, tal y como está la economía española, la demografía española, etcétera, que nuestros jóvenes vayan allí a luchar. O incluso algo que me parece absolutamente aberrante. Hay una columna de opinión de Jordi Évole, que es uno de los epítomes del liberalismo progre, diciendo que bueno, ya que tenemos inmigrantes, pues que vayan a luchar a Ucrania. Y yo, ¿pero esto qué es? O sea, encima les atraes a través del capital con pateras y con inmigración a través de cuando llegan a los aeropuertos para mandarles encima a una guerra que está muy lejos del lugar en que nacieron. ¿Qué clase de visión del mundo es esa? Yo creo que históricamente España ha tenido la ventaja de que los grandes conflictos internacionales, Primera y Segunda Guerra Mundial, la segunda hubo un momento de no beligerancia, pero también de neutralidad, en la primera fuimos totalmente neutrales, donde tenemos que estar completamente ausentes de conflictos en el corazón de Europa que son ajenos a nuestra historia y a nuestros intereses. Pero tenemos un gobierno y también unos cuantos partidos políticos, yo creo que todo el espectro parlamentario, que son plenamente otanejos, vamos a utilizar ese término, y partidarios de unos porque Putin es la extrema derecha y otros porque Putin es el comunismo revivido, y cada uno con su rollo del siglo XX intenta explicar fenómenos del siglo XXI que ya no se pueden explicar desde las coordenadas ideológicas anteriores. ¿Cómo llevas, esto es una pregunta un poco personal, que en tu trinchera, o por ejemplo en esta manifestación que se produjo el domingo en Madrid, pues haya gente que a lo mejor en los años 30 se estaría peleando contigo en armas porque estaría en otro espectro político, o que hace unos años en la facultad estaríais discutiendo, incluso casi a palos? ¿Cómo llevas subirte al carro con gente que procede de una derecha más iliberal, que viene de espectros políticos absolutamente en las antípodas contigo? Mira, es una pregunta muy interesante. Yo en mi canal de YouTube voy a transponer la pregunta a mi canal y luego voy a la manifestación. A mí me sigue gente de todo tipo, comunistas, socialdemócratas, tercerposicionistas, tradicionalistas, católicos, liberal-conservadores, incluso algún progre tiene interés en lo que digo. Quiero decir, porque yo, digamos, mi labor en YouTube es la de enseñar, eso es una labor de crítica, pero también divulgativa. Lo que ocurre en la manifestación, yo me encontré gente, incluso me encontré con una camarera de un garito de heavy metal al que iba yo de joven, la Urbe del Cas en Vallecas. Bueno. Esa chica era, yo no sé si era anarquista o qué. Me he encontrado gente de todo tipo en la manifestación. Yo creo que hay personas, independientemente de la tradición que vengan, que se están dando cuenta de la situación internacional que vivimos. Y es una situación en la cual una movilización contra una guerra internacional en la que no queremos que España intervenga, que recuerda un poco a las movilizaciones famosas, a menos escala todavía, del no a la guerra de la Segunda Guerra de Irak, pues es una coyuntura incluso te diría que diferente a aquella, porque en aquel momento, cuando Zapatero llegó al poder, después del 11M, en las elecciones del 13 de marzo de 2004, siguió mandando barcos de guerra a la zona cercana al Golfo Pérsico y a la península arábiga, es decir, no se alejó realmente de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. La gran diferencia es que toda la gente que estuvo ayer en la concentración en frente del Congreso, gente que venía, pues yo qué sé, del democratismo de la Junta Democrática, gente de Vanguardia Española, gente de todo tipo, está pidiendo no ya que mandemos barcos o que mandemos tropas o que mandemos cascos azules, como si eso fuese una misión de la ONU en los Balcanes, no. Estamos pidiendo
no a una guerra imperialista depredadora que ha destruido a Ucrania como nación y que encima es una guerra entre dos potencias imperiales que tienen que dirimir sus cuestiones y ante las cuales España tiene que estar completamente ajena. En todo caso, si España tiene que decir algo, a mi juicio, tiene que ser en aquello que le concierne como nación, en su soberanía, en su integridad y en sus relaciones internacionales. La neutralidad no es una posición cobarde, no es una posición que esté incluso en contra del pueblo ucraniano. Ni equidistante tampoco. Ni equidistante, no. Es una posición patriótica, es una posición nacionalista española, es una posición de decir, España no tiene que intervenir en la guerra. En todo caso, lo que tiene que hacer España es velar por la paz en su territorio, alejarse de conflictos que no le convienen y si acaso hay que ayudar al pueblo ucraniano, se le ayuda no en materia bélica, sino en materia humanitaria, en materia diplomática, en materia, pues yo qué sé, comunicativa, en materia educativa, en todo tipo de cuestiones que sean ajenas a gasto militar y mandar jóvenes españoles o inmigrantes allí. Es decir, quien más ha sufrido en esta guerra, yo creo que es innegable, ha sido el pueblo ucraniano, que encima ha visto su territorio acortado, mermado por una invasión y no lo va a volver a recuperar. La historia no se ha ido, la historia sigue existiendo y Clausewitz sigue ejerciendo su influencia, ¿no? La guerra es la política por otros medios y también es al revés, la política es la guerra por otros medios. La guerra es política y la política es guerra. Ahora bien, cuando se está hablando de aumentar el gasto militar para una alianza como la OTAN, que yo creo que cada vez está más en entredicho a nivel transversal ideológico, esta es la gran novedad histórica de España. Yo creo que esto es significativo, aunque sea incipiente, de la situación de ayer, delante del Congreso de los Diputados. Hace 40 años, las movilizaciones contra la OTAN estaban hegemonizadas por un espectro ideológico muy concreto. Partido Comunista de España, lo que luego fue Izquierda Unida, y si acaso, pues, grupos de eso que se llama, término confuso, extrema izquierda y algún disidente del propio PSOE. Pero al final se entró. Ahora es mucho más variado, es mucho más poliédrico, es mucho más transversal. Te estás encontrando gente que viene de espectros ideológicos que eran contrarios a esas movilizaciones contra la OTAN e incluso partidarios de estar en la OTAN en aquel momento, que ya están viendo lo problemático que supone para España estar en esa organización militar y no solo en la OTAN, incluso en la Unión Europea, que en el fondo es una especie de no sé cómo decirlo, de colchón de plumas de la propia OTAN. Entonces, esa es la gran novedad histórica, que hay gente que viene de tradiciones que en los 80, cuando se entró en la OTAN y la Unión Europea, ni estaban ni se le esperaban, y ahora sí están. Y se están empezando esa gente de esas tradiciones a cuestionar por qué estamos en estas organizaciones supraestatales y en qué nos ha beneficiado y en qué nos ha perjudicado. Y esa reflexión vamos a ver dentro de unos años y de unas décadas cómo germina, cómo fermenta, porque evidentemente esto acaba de empezar. ¿Abogarías por un referéndum en España sobre la salida de la Unión Europea? Yo creo que, bueno, si yo gobernase no haría ni referéndum ni nada, simplemente nos iríamos. Pero evidentemente si no cupiese otra opción que hacer un referéndum, evidentemente habría que hacer una muy buena campaña explicando pueblo a pueblo y casa por casa lo que supone estar en la Unión Europea, lo que supone tener la moneda del euro y lo que supone estar en la OTAN. Porque evidentemente a la inmensa mayoría de los españoles no se les ha informado, no se les ha hecho no sé cómo decirlo, un albarán explicándoles lo que nos ha supuesto económicamente estar dentro de la Unión Europea. Desindustrialización, terciarización de la economía, subordinación internacional a la división internacional del trabajo capitalista que ha establecido Francia, Alemania, el Benelux y en parte el mundo anglosajón, y destrucción completa, tú eres de Salamanca, de todo el mundo rural, con lo que ha llevado despoblación, éxodo rural de los jóvenes a las ciudades y despoblamiento prácticamente completo de pueblos que tendrían que estar mantenidos de otra manera, e incluso desnuclearización, es decir, se ha torpedeado la energía nuclear española, y más un montón de otras cosas, una política migratoria muy cuestionable, una política exterior, incluso bancaria, financiera, supeditada a Frankfurt. Hay que explicar a los españoles, aunque sea durante unas cuantas, 20 años, lo que haga falta, hay que explicarles lo que nos ha supuesto históricamente como país. Hemos perdido soberanía política y hemos perdido independencia económica. Y siempre hay que tener en cuenta que la independencia económica y la soberanía política son limitadas, pero si puedes tener un poco de margen de maniobra y te lo han quitado mediante la imposición desde fuera y con los cipayos de dentro eso,
pues lo que hay que hacer es ya empezar a cuestionarlo. Y eso es algo muy bueno que está empezando a hacerse. Hacías antes referencia al no a la guerra de Irak. En la manifestación tuve oportunidad de gritar: ¿dónde están, no se ven los amigos de Bardem? ¿Qué le dices a toda esa clase? La derecha les ha llamado titiriteros, ¿no? Pero son gente, muchos con mucha calidad cinematográfica, como Javier Bardem, otros con un poquito menos, como Willy Toledo, gente de la cultura que ni estuvo ayer en la manifestación, ni les ves en Twitter poniendo no a la guerra, ni hubo una sola alusión en los Goya a esta cuestión. Bueno, hay una manifestación que se ha convocado de grupos cercanos a lo que queda de Izquierda Unida dentro de unos días, pero eso es una forma de dividir la movilización. Yo llamaría a esa gente a reflexionar sobre esa división, porque no conviene al pueblo español, no conviene a los trabajadores españoles esa división. De todas maneras, ya lo has dicho tú, o sea, yo no niego que Javier Bardem sea un magnífico actor, todos los españoles están orgullosos de sus galardones, pero claro, es un hombre que vive en Estados Unidos, su futuro y presente laboral depende de la industria cinematográfica estadounidense, y además, en un momento dado se posicionó a favor de Zelensky. Él ha estado en concentraciones públicas con la bandera ucraniana, junto con gente que ha defendido las atroces acciones del Pravi Sector, de Svoboda y de otros grupos neofascistas en Ucrania, de los grupos sionistas que intervienen y que pagan a Zelensky, de Femen, que inició en gran medida todo lo que ocurrió en Odessa, la matanza en la sede del Partido Comunista Ucraniano, donde murieron personas quemadas vivas en un acto atroz, y además se ha posicionado públicamente a favor de gente que inició una limpieza étnica contra rusos étnicos en Ucrania, étnico-lingüística, que además ha estado totalmente, no sé cómo decirlo, apoyada por todo el espectro ideológico español, incluso por gente que ha criticado a Bardem. Yo creo que también tenemos un problema en la industria, si es que existe eso, la industria cinematográfica española, porque como depende demasiado de las subvenciones, y es una dictadura del subvencionariado, es un término que utilizo yo medio en broma, medio en serio, creo que ellos no tienen la suficiente independencia laboral y económica para poder hablar claramente de lo que opinan a nivel internacional. Y es verdad que a lo mejor pedirle a uno que se llama artista, eso es complicado. Pero a mí me gustaría saber cuántos caricatos y cuántas mocatrices han tenido una posición sobre la guerra de Ucrania o sobre la guerra de Siria que sea mínimamente lógica, mínimamente coherente y mínimamente racional. El problema es que no lo pueden tener, primero porque a lo mejor no llegan, y segundo porque si la tuvieran, su futuro laboral, aquello de lo que comen, se puede ir al garete. Y tú sabes, Josué, es una frase que digo yo mucho siempre: cuando tu ideología te da de comer, es muy difícil que la abandones. Totalmente difícil, porque la ideología te da dinero, te da salario. Y el PSOE da de comer a mucha gente. O sea, ¿qué piensa una persona como tú, con conciencia social, de esa dictadura de lo subvencionado? ¿Se tienen que recortar esas subvenciones o eso es un discurso de la derecha? Figaredo hace poco en un podcast decía que vamos a un sistema mixto de pensiones porque basta ya de vivir del cuento, vino a decir esta idea. Bueno, lleva gente diciendo que a lo mejor las pensiones, como la hucha se está acabando, pues que pueden ser simplemente aprobadas desde los presupuestos generales del Estado. Eso es una cuestión técnica. También la subvención en sí es una cuestión técnica. Yo no estoy en contra de subvenciones en sentido concreto de la palabra. Un cierto apoyo de dinero público a iniciativas empresariales o iniciativas de otro tipo no es mala per se. El problema es cuando esas subvenciones sirven para, digamos, mantener laboralmente a un contubernio de parásitos y vividores de los impuestos que paga la clase obrera española, a costa simplemente de mantener la ideología dominante en España. Ese es el problema de las subvenciones, cuando están ideologizadas desde un poder que además es negativo para la propia España y para sus intereses y sus planes y programas. Pero nadie, quiero decir, nadie que no sea un anarcocapitalista loco, que ya digo que es una distopía imposible, nadie va a estar en contra de que pueda haber en algún momento un impulso de dinero público estatal a ciertas iniciativas que puedan ser beneficiosas para la gente. El problema es que el PSOE, aparte de que tiene un colchón de 5 millones de votos que les van a votar, aunque desollen bebés vivos en la Puerta del Sol, yo creo que esa gente hay que sumarle pues la cantidad de funcionarios y de subvencionados, que es gente que trabaja para el Estado y desde el Estado, pero no se ha ganado una posición, que lo único que hacen es
digamos, retroalimentar las ideologías dominantes existentes: feminismo, animalismo, ecologismo, veganismo, europeísmo, otanismo, etc. Ahí es donde está el problema, porque la lucha no es contra el dinero público, la lucha, en el fondo, es contra el mal uso de lo público. Yo debatí con Manuel Llamas hace poco sobre estas cuestiones. Yo le dije, mira, yo quiero un Estado fuerte. Yo quiero que un Estado pese 140 kilos, pero quiero que pese 140 kilos de músculo, no de grasa. Quiero un Estado fuerte y que pese un peso pesado, pero mamado, como dicen ahora. No quiero un obeso mórbido. ¿Qué pasa? Que es que la socialdemocracia, la democracia cristiana, el progresismo y ciertos sectores del liberalismo también lo que generan es un Estado obeso mórbido. Y eso, la dictadura del subvencionariado, a mi juicio, es un ejemplo claro del asunto. Me encanta, me gusta mucho esa metáfora. Tenemos Sánchez hasta 2027, por esos 5 millones... que aunque, como de ejemplo que has puesto, maten bebés a la puerta del Congreso, van a seguir votando al PSOE. ¿Tenemos Sánchez hasta 2027 incluso más? Yo no soy pitoniso, no lo sé. Lo que sí hemos hablado, por ejemplo, Vanguardia Española, esta es una hipótesis de Aliza Melchor, es que el PSOE siempre tiene capacidad para resurgir de sus cenizas. Es el ave fénix de los partidos políticos, por eso nunca hay que darle por muerto. Pero es verdad que la situación interna del PSOE con Pedro Sánchez, con el caso Koldo, etcétera, con Ábalos, es una situación de descomposición interna del partido que ha carcomido tanto el asunto que no se puede descartar, según Aliza Melchor, la posibilidad de que, por ejemplo, en las próximas elecciones generales el PSOE se vea muy mermado electoralmente. Pero claro, la cuestión es, ¿quién ocuparía, esta es la tesis interesante de ella, quién ocuparía ese espectro ideológico que dejaría el PSOE? Pues curiosamente, quien tiene todas las papeletas es el Partido Popular. ¿Cuál es la orientación de Feijóo, a mi juicio, y a juicio de Alicia Melchor, y de otra gente que está en Vanguardia Española? Que Feijóo quiere, digamos, socialdemocratizar el PP, porque prácticamente en política exterior y en algunas cuestiones de política interna defienden prácticamente lo mismo, dejan el espectro conservador a Vox, y ellos ocupan el lugar del PSOE porque además a nivel internacional les conviene. Están en el Partido Popular Europeo, está en total sintonía con el Partido Demócrata de Estados Unidos, que en el fondo es el partido de naciones liberales democráticas con mayor número de militancia y más poderoso. Y es además, si no me equivoco, es el cuarto partido con mayor número de afiliados del planeta, el quinto es el republicano. Y además ahora el PP ya no va a las convenciones republicanas. Ese lugar lo ha ocupado Abascal, lo ha ocupado Vox. Entonces, ¿qué se plantea el PP? Bueno, a nosotros nos interesa seguir teniendo sintonía con el hegemón digamos, el espectro geopolítico en el cual nosotros movemos, que es el mundo llamado occidental, Europa, Estados Unidos, la Alianza Atlántica, etc. Pues lo que yo creo que lo que busca el PP es que si después de Sánchez el PSOE le cuesta de nuevo resurgir de sus cenizas, ellos van a encargarse de ocupar ese lugar. Y esa situación es inédita también, porque estamos viviendo muchas situaciones inéditas últimamente. ¿Por qué es inédita? Porque antes el Partido Popular nunca buscó ese espacio. Es verdad que en la época de Aznar hablaba de nosotros somos un partido de centro reformista, pero era más ambivalente con su pasado, con su origen y al mismo tiempo con las alianzas internacionales. Este PP ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora existe una escisión que se llama Vox, que se formó en 2014, y esa escisión está en total sintonía, no ya con el Partido Republicano, sino con el trumpismo, que ya es algo más que un partido, es un movimiento político, social y cultural e internacional. Quizá lo ha hecho Moreno Bonilla, ¿no? En Andalucía, a pequeña escala. Sí, yo creo que sí. Ha sustituido, digamos, al PSOE, es lo mismo, sin prostitución y cocaína, creo, pero básicamente lo mismo. Pero tienen otras cosas, que decir, el PP en Andalucía acepta el Estatuto de Andalucía, claro, que habla en su preámbulo de realidad nacional y que reconoce Blas Infante, un musulmán que quiere convertir España al Islam para desde ahí islamizar Europa. La bandera de Andalucía es una bandera islámica, pues eso le fastidia a muchos andalucistas, pero esto es así. No lo digo como porque yo odie a los musulmanes ni nada parecido, sino porque hay un plan político desde partes de esa religión para ello. Pues ¿qué ocurre? Es verdad que en Andalucía el PP ha asumido todas las funciones del PSOE histórico allí. Y entonces es el gato pardo. Ha cambiado todo para que todo siga igual. ¿Qué pasa? Que es que en otras autonomías está prácticamente en la misma línea. Tú te vas a la Comunidad Valenciana y ahí están, que son las horas que se han aprobado en idioma valenciano en detrimento del español. Te vas a Galicia y ¿qué ha hecho Feijóo allí? Y si te vas a otros sitios, en Asturias ya están por la labor del bable. Sí.
Es verdad que, por ejemplo, la iniciativa en Castilla y León de una autonomía leonesa por el ingresismo viene por el PSOE, pero que no te quepa la menor duda de que el PP va a entrar por el aro, por lo menos en la provincia de León. No sé en Zamora y en Salamanca qué va a pasar, pero claro, que Zamora y Salamanca no están por la labor, pero en la provincia de León, si el PSOE tira, el PP entra encantado. Sí. Oye, y por curiosidad, y mucha gente también se lo preguntará, y todo este movimiento, más allá de Vanguardia Española, porque en la manifestación estuvo también la Junta Democrática de Robert Gisbert, estuvo Justicia Europa y Luz María Pardo, participaron Guillermo Rocafort, Jaciel Paris, Beata Legón, ¿tiene un cauce político? Todo este movimiento, todo lo que estáis formando, manifestaciones, ¿tiene cabida en el panorama político? Macarena Olona decía que podía haber una tercera pata contra el sanchismo, que era la liberal, de Iván Espinosa, de Alvise y de una serie de gente. Sí. ¿La vuestra tiene cabida? ¿Os presentaréis a unas elecciones? Yo creo que es pronto para que nos presentemos a unas elecciones, por lo menos el caso de Vanguardia Española, pero no descartamos el partido en un momento dado. De hecho, este año vamos a preparar nuestro primer congreso y ahí vamos a decidir qué hacemos. Ahora bien, si se construye, como diría Gonzalo Rodríguez, un frente amplio, que sería un frente amplio coyuntural para luchar en esta coyuntura geopolítica contra el tema de la OTAN y la Unión Europea, eso tampoco se puede descartar. Se puede llegar a un programa de mínimos, evidentemente, sobre todo en política interna y política internacional. Ahora bien, todo eso va a depender también de otra cuestión, y es qué evolución va a tener la guerra. Porque la violencia es la partera de la historia, que decía Engels. Entonces, todos estos movimientos políticos que de alguna manera son contestatarios, no voy a decir revolucionarios, pero sí a lo mejor reformistas radicales, muchas veces dependen del sístole y diástole internacional que hay. Si Trump logra pacificar Ucrania, si a Zelensky le mueven debajo de la mesa sus propios correligionarios, porque hoy ha dicho Trump que mientras esté Zelensky no va a continuar ayudando a Ucrania, entonces cualquier movimiento contestatario contra la guerra se puede agotar porque la guerra se agota. Ahora, si la guerra sigue continuando o lo de Siria se complica aún más, ya veremos cómo ocurre. Yo lo que sí creo es que de aquí a unos años, bastantes años, porque estas cosas son lentas, entre comillas, y luego te diré por qué, sí se puede ir generando un clima en el cual los españoles necesiten buscar una alternativa política no ya solo patriótica española, sino antieuropeísta, antiotanista y que mire al mundo hispano y al mundo iberófono en general. ¿Por qué? Pues porque a pesar de los dimes y diretes que tenemos con el otro lado del charco, que de todas las familias pues hay riñas, pues sin embargo es el mundo al que culturalmente nos podemos asir para evitar cosas que están pasando en otras naciones europeas. Ahora bien, todo eso va a depender, evidentemente, de qué coyuntura haya a nivel tanto nacional como internacional. Vamos a ver qué pasa con el separatismo en Cataluña, vamos a ver qué pasa con la cuestión migratoria en Cataluña y País Vasco, que quieren asumir competencias de inmigración, y eso puede tener problemas con el resto de España, y vamos a ver qué ocurre también con la cuestión de China en Taiwán, vamos a ver qué ocurre con Palestina e Israel, vamos a ver qué ocurre en el norte de África y en el Sahel, porque, bueno, aquí tengo que tirar de tradición ideológica, como diría Lenin, hay décadas que no pasa nada y hay semanas en que pasan décadas. Entonces, si eso ocurre, habrá que estar preparado. Eso en la vida de un periodista pasa también, ¿eh? Sí. Hay décadas que no pasa nada. Y en la vida de las personas. Sí, en general, ¿eh? Sí. En el amor y en todo. Hombre, claro. Yo abogo, de verdad, lo digo en serio, por Marcelo Gullo, presidente de las Españas. O sea, sería... A él le encantaría. Marcelo I. Marcelo I, o el rey, ya le nombramos monarca y hacemos. Para acabar, Santiago, te han escrito muchos del PSOE diciendo ¿cómo se te ocurre decir que Franco es más socialista que nosotros? Porque la verdad. O sea, quiero decir, si uno revisa la historia, ahí está el libro de Francisco Torres, que podrá discutirse, pero los datos son ahí. Si se ve la historia, mientras que el PSOE se ha encargado de liberalizar y privatizar la inmensa mayoría de empresas públicas y mixtas que realizó el franquismo, y mientras era mucho más difícil despedir a un obrero de su empresa en el franquismo, y era mucho más fácil que un obrero tuviese su casa pagando en pocos años una hipoteca y al mismo tiempo teniendo con un solo salario mantener a una sola familia, sin embargo con el PSOE también es verdad que la coyuntura internacional era distinta, con el PSOE eso no ha ocurrido. Además, hay que decir una cosa, fue con el Partido Socialista Obrero Español como se introdujo la escuela austríaca en España. Fue Pedro Schwarz, que era en los años 80 persona liberal, siempre lo ha sido, del entorno del PSOE, el que introdujo a Miguel Boyer y a Carlos Olchaga los textos de Mises y de Hayek.
A mí me parece que eso es fundamental que los españoles lo sepan. Para entender un poco. Para entender un poco la cuestión, es decir, el PSOE, ¿dónde nos ha metido? En la OTAN, en la Unión Europea, en el euro, en el espacio Schengen, en las empresas de trabajo temporal a partir del año 1994. Yo no estoy defendiendo el franquismo, y si lo defendiera es una cosa que es irrelevante para la gente. Es decir, por una cuestión de simpatía, es una cuestión de que si lo comparas con la política del llamado Partido Socialista Obrero Español, que tiene el mejor nombre a nivel de marketing político de España, Franco está en el espectro ideológico pues más en el socialismo que el propio PSOE. Y eso es una evidencia empírica, histórica, que no te puedes negar más que un fanático. Sí. Oye, he escuchado, he visto en redes sociales que sacas libro con SND Editores, ¿es esto cierto, no? Sí, bueno, ya creo que está impreso ya, se llama Escritos de Juventud 2005-2016, y es un compendio de artículos, precisamente de esos años, 2005-2016, donde se puede ver los inicios de mi etapa formativa a nivel política, es decir, y filosófica, es decir, los inicios de lo que ahora se llama materialismo político. Y está bien que lo menciones porque además el día 20, estás invitado. El día 27 de abril, en Cigia 28, a partir de las 7 de la tarde, junto con Pedro Jubera, que hará de maestro de ceremonias, y el prologuista desde Rosario, Argentina, Mariano Utín, de Vanguardia Argentina para la Liberación, nuestra organización hermana en Argentina, van a estar presentes presentando el libro, así que todos los que quieran están invitados. Oye, pues qué bien, pues estaremos muy atentos. ¿Les va a llamar mucho la atención a la gente? O sea, ¿pensabas muy diferente a cómo piensas ahora, en 2005, en 2007, en 2009? Yo creo que todo el mundo evoluciona. Si una persona pensara exactamente lo mismo con 43 años o 30 que con 18 o 15, pues esa persona es retrasada mental. Sin embargo, yo creo que sí hay una coherencia y una sistematización que evidentemente pues por la formación filosófica y teórica que yo tengo, pues se mantiene. Eso nadie lo va a negar y se va a mantener siempre. Ahora bien, que hay una evolución, por supuesto, pero esa evolución ya se puede rastrear en esos textos. Y por eso es importante que pues, la gente que le interese mis ideas o las ideas materialistas, pues que lo pueda leer, porque va a haber artículos de esa época que son muy curiosos porque se adelantan a acontecimientos que ahora se están desarrollando a muchos niveles. Yo creo que la coherencia en la vida es importante, pero la coherencia no es contraria a la transformación y evolución e incluso reforzamiento y solidificación de las ideas, porque no somos los mismos que antes y no seremos los mismos que después. ¿Cómo seremos después? Ya lo veremos. La coherencia díselo a Monedero y a Ábalos, ¿no? Bueno, pero es que la coherencia no es virtud, pero es mejor que la incoherencia. Efectivamente. Santiago Armesilla, siempre es un placer tenerte en Periodista Digital y charlar contigo. Igualmente, un placer para mí. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros acabamos este programa, ya saben, compártanlo, denle al me gusta y hagan más grande la familia de Periodista Digital. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Monedero. Que Dios les bendiga.